Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero. Un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo programa muy personal. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y hoy vengo a contarles sobre un tema de salud que por cosas de la vida tuve que experimentar y que pues la verdad no me imaginaba que estaba padeciendo. Y bueno, a lo mejor les puede servir a todos ustedes para ponerse alertas si desde hace algún tiempo vienen con algún problema digestivo, algún síntoma o dolor raro como los que tenía yo. Pero antes de empezar a contarles de qué se trata, quiero saludar hasta ahora a todos los que están conectados a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co y por supuesto también a quienes nos escuchan a través de los 96.9 MHz de WIS Estéreo. Les envío un fuerte abrazo, mil gracias por su sintonía y bueno, aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control, listos para entregarles información valiosa para todos ustedes. Bueno, y como ustedes saben, este es un espacio semanal donde me gusta hablar de diferentes temas que a mí en lo personal me interesan o que considero importante compartir con todos ustedes. A veces los abordo con un profesional de la salud y otras veces simplemente les comparto mi experiencia, pues de lo que he aprendido, de lo que he leído. Y en algunos casos puntuales como el de hoy, pues definitivamente que he vivido en carne propia. Decidí compartirles mi experiencia el día de hoy porque cuando nos enfrentamos a un tema de salud, pues son muchas las dudas, los miedos y la incertidumbre que nos genera un diagnóstico médico. Y quiero contarles todo, desde qué se siente enterarse, cómo me empezó, qué síntomas tenía y por supuesto también mi experiencia con la única solución que me dieron los médicos y pues cómo ha sido mi proceso de recuperación. Empiezo por contarles que fui sometido a una cirugía de vesícula por laparoscopia. Tranquilos que más adelante les cuento en detalle de qué se trata. Y es que después de 2 años larguitos y de ir varias veces al médico por trastornos digestivos, finalmente me dieron con el chiste. Y vaya sorpresa, resulté con cálculos en la vesícula. Pero, ¿qué era exactamente lo que venía padeciendo? Bueno, pues en primer lugar, demasiada distensión abdominal, como dicen los médicos, es decir, muchos gases, eruptos y, como dicen las abuelas, una gramadera en la zona intestinal, al punto que empecé a sentir unas punzadas muy fuertes en la parte izquierda, a la altura del estómago, algo así como que los gases me generaban presión y me daban unos cólicos impresionantes, pero lo curioso de todo es que cuando consultaba al médico siempre me decía que eso era colon irritable, que eso era el colon inflamado. Y para completar, pues tenía episodios de estreñimiento también y pues todo parecía indicar que era cierto, por tratarse de un trastorno digestivo. Sin embargo, en ese entonces lo único que me enviaban era omeprazol o Milanta y una que otra indicación sobre hábitos de vida saludable, cosa que yo hacía religiosamente. Con eso me calmaba por un tiempo, pero en el momento menos esperado, ¡pum!, nuevamente tenía otro episodio doloroso debido a los cólicos y gases estomacales y otra vez corra y saque cita prioritaria y de nuevo me salían con lo mismo y así duré por más de 2 años, hasta que un día tuve un cólico tan fuerte que tuve que irme por urgencias a la clínica, asustado porque este cólico me duró más tiempo que los anteriores. Eso sudaba frío, no podía casi ni respirar, no me aguantaba ni sentado ni parado, mejor dicho, una cosa horrible que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. En urgencias solo me hicieron un electrocardiograma para descartar que no se tratara de algo relacionado con el corazón, cosa que fue así y entonces me inyectaron para el dolor y la típica, que sacara cita con medicina general. Y bueno, así lo hice, pero esta vez, gracias a Dios, al contarle al médico toda mi travesía con el supuesto colon irritable, me envió una ecografía de abdomen total para revisar en detalle qué era lo que me estaba pasando. Y pues ahí me enteré que tenía varios cálculos pequeños en mi vesícula. Y yo pensé, ¿cálculos en la vesícula? Pero si yo nunca he sido de consumir muchas grasas. Pero resulta que ese no es el único factor desencadenante de los cálculos en la vesícula. Pero bueno, hagamos una pequeña pausa y ya les cuento todas las posibles causas de esta patología. Muy personal.
es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Ustedes se imaginarán que ante esa noticia, pues, yo quedé más perdido que el hijo del Inver, como dicen por ahí, porque jamás me imaginé que lo que me venía sucediendo hacía tiempo era un problema de vesícula. Sobre todo porque nunca sentí dolor en la zona derecha donde está ubicada la vesícula, que es lo que uno supone le dolería en esos casos. Todo lo contrario, en mi caso particular sentía punzadas, era al lado izquierdo, cerca de la boca del estómago. Y algo que también sentía era un constante dolor en la parte de la espalda media, pero yo pensaba que era algo muscular, incluso también me daban espasmos en el hombro derecho cerca de la paleta, pero yo creía que era por alguna postura inadecuada al dormir, en fin. Resulta que al llevarle al médico los resultados me confirmó que todos esos síntomas estaban correlacionados con los cálculos de la vesícula. La primera pregunta que le hice al médico fue, ¿cuál es la causa principal de esta patología? Es decir, ¿por qué algunas personas producimos cálculos en la vesícula? Y el médico me comentó que existen varios factores que poco a poco van afectando el buen funcionamiento de la vesícula, entre ellos, y escuchen bien, el consumo excesivo de grasas, de fritos, embutidos, salsas, comidas muy condimentadas, el alcohol, el cigarrillo, incluso me enteré que también hay un factor hereditario de nuestros papás que genéticamente inducen la aparición de los cálculos. Y yo en ese momento recordé que a mi mamá también le habían operado de lo mismo, hacía como unos 15 años más o menos. Pero, sin embargo, aquí yo aún seguía sin entender por qué este tipo de alimentos pueden enfermar la vesícula. Pero no se preocupen, que a continuación se los voy a explicar. Lo primero que tuve que aprender es qué es la vesícula y cuál es su función. Pues resulta que la vesícula biliar es un órgano pequeño, con forma de pera, que está ubicada bajo el hígado, literal está pegada al hígado. Su función, entre otras, es almacenar bilis, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas. Cuando el estómago y el intestino digieren los alimentos, la vesícula libera esa bilis en su justa medida a través de un tubo denominado conducto biliar común. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos un consumo continuo y excesivo de, por ejemplo, leche entera, yogures, queso, carnes grasosas, embutidos, fritos, salsas o consumimos bebidas alcohólicas y tabaco, la vesícula se empieza a inflamar, lo que los médicos llaman colecistitis, debido a que empieza a acumular unas partículas duras que se forman por el colesterol, o sea, grasa, llamados cálculos biliares. Y estos obstruyen el conducto por donde tiene que salir la bilis. De ahí que se generan esos dolores intensos en el abdomen que a veces pueden durar horas y horas. En algunos casos también producen náuseas, vómitos, escalofríos, incluso fiebre. Y hay una particularidad inequívoca de estas situaciones, que la persona empieza a presentar un color amarillento en la piel o en el blanco de los ojos, conocido como ictericia. Pero adicional a todos estos síntomas que ya de por sí son muy desagradables, quiero contarles que el problema de tener cálculos en la vesícula es que se corre el riesgo de que ésta se pueda reventar y se empiece a filtrar o gotear la bilis, y en el peor de los casos nos pueda causar la muerte. Hay muchas personas que llevan tiempo con un diagnóstico de cálculos en la vesícula y han hecho cambios en sus hábitos alimenticios y digamos que no han vuelto a presentar episodios crónicos de dolor. Sin embargo, la recomendación de los médicos es que ante este diagnóstico lo mejor es programar con anticipación la cirugía y no esperar a tener de nuevo un episodio grave que los obligue a una intervención quirúrgica de emergencia. Pero, ¿cómo es esta cirugía? ¿Es ambulatoria? ¿Qué riesgos se corren? ¿Qué significa la laparoscopia? Bueno, les cuento que una vez se toma la decisión junto con el médico de extirpar la vesícula, es decir, sacarla junto con sus cálculos, se inicia un protocolo muy riguroso donde le explican a uno en qué consiste, cuáles son los riesgos durante y después de la cirugía, los cuidados posoperatorios y sobre todo qué implicaciones tiene vivir sin la vesícula. Y eso también se los voy a contar, así que no se despeguen de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Muy personal,
es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, para quienes recién se conectan, estamos hablando sobre lo que significa padecer de cálculos en la vesícula. Y les he venido contando mi experiencia con esta patología por todo lo que tuve que pasar. Y ahora les voy a contar lo más resumido posible en qué consiste la cirugía, que en realidad a mi modo de ver me pareció pues un proceso bastante tranquilo, es ambulatorio y muy llevadero. Claro, siempre y cuando se haga con un equipo médico profesional. Pero bueno, antes quiero recordarles que este y todos los programas anteriores los pueden encontrar en mi canal de YouTube, muy personal, /inclinada Fernando Rivero. De paso los invito a que se suscriban y compartan el programa sobre el tema que más les guste con sus conocidos. Y déjenme saber que me escucharon dejando una manita arriba en los comentarios. Bueno, continuemos. La cirugía de vesícula se denomina colecistectomía laparoscópica. Eso es como un trabalenguas. Esto es una cirugía que se realiza con mucha frecuencia. Por lo general es bien tolerada por el paciente y que tiene pocas repercusiones para su calidad de vida, dejando en el paso los temidos cólicos biliares que son muy dolorosos y que pueden tener consecuencias graves. Normalmente la intervención se realiza por la mañana y el paciente puede irse de alta el mismo día por la tarde, siempre y cuando pues no se presente ninguna complicación, claro está, como en el caso mío. En la mayoría de los casos la cirugía se realiza por laparoscopia, que son 4 incisiones pequeñas en el abdomen, de menos de 2 centímetros, que no necesitan grapas, una cerca de la boca del estómago, otra en el ombligo y 2 al costado derecho, en la parte baja del abdomen. La laparoscopia facilita una recuperación más temprana que la cirugía abierta tradicional, pero en ambos casos se utiliza anestesia general, es decir, lo duermen a uno completamente. ¿Pero qué significa laparoscopia? Pues que por esas 4 pequeñas incisiones introducen unos tubos delgados llamados laparoscopios, de ahí su nombre, y estos atraviesan el abdomen hasta llegar a la vesícula, y uno de ellos tiene una cámara que le permite al cirujano realizar el procedimiento. La cirugía dura alrededor de 30 a 40 minutos más o menos. Después pues el paciente se recupera en la sala de reanimación mientras despierta de la anestesia. Esto dura aproximadamente 3 horas. Y luego sube a planta donde el paciente puede empezar a tomar líquidos esa misma tarde y levantarse. Posteriormente se retira la medicación intravenosa y el paciente se va de alta a su domicilio, caminando y moviéndose con normalidad. En mi caso personal, yo ingresé a las 8 de la mañana a cirugía, desperté a las 12:30 de la anestesia, me pasaron a planta como a las 2:30 y a las 5:30 de la tarde me dieron de alta para mi casa. La principal medicación que se precisa después de esta cirugía son los analgésicos para el dolor, habitualmente analgésicos menores, en mi caso el famoso acetaminofén, tomados por 3 días, pautados cada 8 horas y después tomarlos solos si se presenta mucho dolor. En mi caso pues gracias a Dios no fue necesario. Normalmente estas pautas suelen ser suficientes para controlar el dolor en la mayoría de los casos. También tome antibióticos cada 6 horas por 3 días para evitar una posible infección. Pero bueno, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener con las heridas? Pues la recomendación es que hay que mantener las heridas limpias y secas, es decir, nos podemos duchar, solo lavar las heridas con agua y jabón, pero luego se deben secar muy bien. Ojo, las heridas no deben quedar húmedas, no se deben sumergir las heridas, es decir, no usar bañeras, ni usar jacuzzis, ni ir a nadar durante la primera semana después de la cirugía. A los 12 días de la intervención se requiere retirar los puntos externos, que son tiras de aproximación, bueno, así las llaman, las cuales permiten una herida más estética y no provocan molestias mayores cuando se retiran las tiras. En mi caso solo me dolieron un poco las heridas del ombligo y la de la parte superior del abdomen, las otras 2 no sentí nada cuando me retiraron los puntos. Pero ustedes se preguntarán cuáles son los síntomas más normales y frecuentes después de esta cirugía y que en realidad pues no deben preocuparnos. Bueno, pues en primer lugar, un dolor leve en el abdomen, también se puede sentir dolor en uno o ambos hombros. Este dolor proviene del gas que aún queda en el abdomen después de la cirugía. Ese dolor suele durar más o menos entre 2 y 3 días y debe pues ir aliviándose con el paso de los días.
También un dolor de garganta a causa del tubo respiratorio que dicen desaparece en 2 o 3 días, pero en mi caso personal me duró como 5 días. Realmente es un dolor intenso, como de irritación, pero pues nada que unas pastillas para la garganta no ayuden a sobrellevar. Realmente eso fue lo que más me molestó en la recuperación. También se presentan deposiciones blandas o diarreas después de comer. Esto puede durar de 4 a 8 semanas. Sin embargo, en algunos casos puede durar más tiempo, dependiendo de la dieta que se lleve. Al parecer esto sucede debido a los lácteos o grasas de algunos alimentos. También se presenta, y es muy normal, el enrojecimiento de la piel alrededor de las heridas. Esto es normal si es solo alrededor de la incisión. También una sensación de que las heridas le tiran como pinchazos, sobre todo cuando uno está acostado o sentado y nos ponemos de pie. A veces se sienten muy molestos, pero es totalmente normal. Y por último, nos podemos sentir cansados después de la cirugía. Esto puede durar algunas semanas, incluso también presentamos molestias en la parte media de la espalda, pero según los médicos también es totalmente normal. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y esos son los signos de alarma que indican cuando se debe consultar con su cirujano o ir por urgencias. Preste mucha atención. En primer lugar, cuando la herida ha cambiado de aspecto y se ha puesto demasiado roja, se ha inflamado, está caliente o se ha endurecido o supura. También si presenta sangrado abundante por las heridas quirúrgicas, si empieza a tener fiebre de 38 grados o superior, si siente que el dolor está empeorando y no mejora con analgésicos, si de pronto no tolera las bebidas y las comidas, y finalmente si la piel o el color de los ojos se torna de color amarillo. Sin embargo, la revisión con el cirujano o la cita de control se realiza 30 días después de la cirugía, pues para chequear las heridas y recibir valoración del estado de salud en general, y finalmente darnos de alta. Ahora les voy a hablar de los cuidados que se deben tener después de la cirugía relacionados con la dieta y el tema de la actividad física, que eso es muy importante. Después de la cirugía se recomienda evitar los alimentos grasos, los lácteos y alimentos picantes durante algún tiempo, especialmente los primeros 15 días, hasta lograr progresivamente retomar la dieta habitual. Se recomienda comida rica en fibra, verduras, porciones de fruta generosas al desayuno y beber agua abundantemente para evitar el estreñimiento, porque los esfuerzos abdominales pueden desencadenar dolor en la zona quirúrgica. Ahora, no es que una persona sin vesícula no pueda volver a comer grasa ni lácteos. La cuestión es hacerlo poco a poco, de manera controlada, dándole tiempo al metabolismo de que se organice y el hígado cumpla su función de manera correcta. Según el médico que me atendió, entre 4 y 6 meses se puede tener una dieta común y corriente, pero siempre dentro de los parámetros saludables de una buena nutrición. En cuanto a la actividad física, preste mucha atención. Se puede reanudar gradualmente las actividades normales como caminar, conducir y la actividad sexual cuando uno se sienta preparado. Sin embargo, probablemente no sentirá ganas de hacer ninguna actividad extenuante en las primeras 4 semanas. La recomendación es empezar a caminar después de la cirugía, comenzar las actividades cotidianas tan pronto como uno se sienta capaz de hacerlo. Por ejemplo, dar una vuelta por la casa, ducharse y usar las escaleras durante la primera semana de recuperación. Si siente que le duele cuando hace algo, hay que suspender inmediatamente esa actividad. Posiblemente pueda conducir después de aproximadamente 2 semanas, si no está tomando analgésicos fuertes y si puede moverse rápidamente sin que lo detenga el dolor en caso de que necesite reaccionar ante una emergencia. Por lo general dan 12 días de incapacidad antes de regresar a un trabajo de oficina. Sin embargo, todo esto depende del nivel de dolor que sienta y pues también del tipo de trabajo que usted realice, ¿no? La principal recomendación del médico es evitar alzar un peso superior a 5 kilos y no realizar esfuerzos abdominales durante 3 a 6 semanas. De ser posible, se debe evitar realizar cualquier actividad que cause dolor o que tire de la zona de la cirugía. Se puede caminar distancias no muy largas, aumentando progresivamente a partir del 3.º y 4.º día. En caso de presentar tos, que es como lo más común cuando uno tiene una cirugía, recomiendan ponerse la mano sobre las heridas y presionar ligeramente.
Otra recomendación importantísima es proteger las heridas del sol durante un año para evitar que las cicatrices se acentúen tiñéndose de color rojo o marrón según el color de la piel de la persona. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno amigos, espero que les haya servido toda esta información que les compartí sobre el tema de la vesícula. Recuerden que no es normal sentir esos cólicos biliares, no es normal que las comidas nos caigan mal, no es normal tener gases o flatulencias todo el tiempo, por más chistoso que nos parezca, no es normal que usted coma algo y se indigeste. Lo normal es sentirnos bien y tener una buena digestión. Para lograrlo es importante aprender a hacernos responsables de nuestra salud, y con esto me refiero a que indaguemos, a que exijamos al médico un examen especializado antes de dejarnos empepar, porque en mi caso personal, si hace 2 años me hubiesen enviado la ecografía abdominal, me hubiese ahorrado todos esos episodios de dolor. Entonces mi invitación es a buscar la raíz del problema frente a cualquier síntoma o dolor que estén presentando, y no solamente ir al médico a que lo llene de medicamentos, que en muchos casos lo único que hacen es enmascarar una situación potencialmente grave. Y finalmente, si usted ya recibió el diagnóstico que tiene cálculos en la vesícula o viene sufriendo de hígado graso, mi recomendación es a que le preste atención, busque asesoría médica, y si tiene la posibilidad de programar la cirugía de vesícula con calma y sin afanes, pues que lo haga, porque los cólicos biliares se pueden detonar en cualquier momento y con el consumo de cualquiera de los alimentos agresores que les comenté al principio del programa. Y entre una cirugía de emergencia y una programada, pues definitivamente la experiencia es mucho más satisfactoria haciendo las cosas a tiempo y con calma. Los invito a que visiten mis redes sociales y me dejen sus comentarios. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. Nos escuchamos el próximo viernes con otro tema muy personal. Soy Fernando Rivero y que disfruten de un excelente fin de semana. Chao pescado.